no eran cristianos, pero ellos creyeron en el Señor Jesucristo y ellos no se conformaron con creer, sino ellos fueron por todo. Cuando ellos creyeron, decían: Señor, danos poder, Señor, te queremos servir. Y el corazón dispuesto a servir, y el Señor los empezó a recompensar. Y los hermanos, de verdad, ellos empezaron también su ministerio de abajo, empezaron limpiando baños y aspirando el otro templo. Y ahí empieza el ministerio de ellos. Y ahí empieza todo lo que el ministerio tan grande que el Señor tenía. Después los milagros los empiezan a seguir a ellos. ¿Cuáles milagros fueron? Sanidades, muchas sanidades. Cuando los hermanos oraban había sanidades. Incluso muertos han resucitado cuando los hermanos han orado. Y estas son las señales que seguirían a los que creyeren. Por eso es la importancia de ser llenos del poder de Dios. Por eso es la importancia de tener fe. Y una fe no fingida, una fe genuina. Y hacer que nuestra fe crezca. Pero ¿cómo hacemos que la fe crezca? De verdad, esto es algo bien tremendo, pero bien importante. Hacer que nuestra fe crezca. La principal cosa dice que la fe viene por el oír de la palabra. Y otra cosa que lo hace crecer nuestra fe es la oración y el ayuno. Cuando uno ayuna, cuando uno ora y cuando uno estudia la palabra de Dios, mis amados hermanos, tu fe empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y es algo de verdad, mis amados hermanos, que la fe se ejercita y tú puedes ir por doquiera y tú estás seguro de que Cristo está contigo porque tienes fe. Mis amados hermanos, otra característica de este hombre era que el rostro le resplandecía de luz. Y ahorita lo vamos a leer más adelantito de cómo el rostro le resplandecía, mis amados hermanos. Y una de las últimas características de Esteban era que él perdonó a sus agresores. Esteban fue un mártir de la iglesia primitiva y él perdonó a sus agresores. Y Esteban estaba lleno de amor también. Mis amados hermanos, cuando arrestan a Esteban y lo llevan ante el concilio para juzgarlo y le dicen y le preguntan: ¿es cierto que tú estás blasfemando en contra de Moisés? Y Esteban era un hombre, dice la Biblia, lleno de sabiduría, y él empieza a predicar y les empieza a describir la historia de Moisés a estos hombres que lo acusaban. A estos sumos sacerdotes del pueblo judío les empieza a predicar y les cuenta toda la historia de Moisés. Y le dice: así como Moisés, dice, el Señor lo llama a través de una zarza, y así como Moisés, dice, cree que Dios lo ha llamado y va y liberta al pueblo. Y le empieza a contar toda la historia y todas las promesas y todas las hazañas que vivieron. Esteban se lo sabía, Esteban estudiaba, Esteban leía su Biblia. Hermanos, para los primeros cristianos la Biblia era el Antiguo Testamento y Esteban lo conocía muy bien, porque le cuenta la historia de Moisés. Y cuando ha terminado con la historia de Moisés, empieza a contar la historia de David. Empieza a contar la historia de David y ahí se sigue contando la historia y después termina con Jesucristo. Y le dice, todo lo que los profetas, hablaron era acerca de este Cristo. Todo lo que los profetas hablaron era acerca de este hombre que ustedes mataron. Todo lo que la Biblia hablaba, le dice, es de este hombre, Jesucristo, el que ustedes juzgaron y mataron y que ahora ya no está con nosotros, pero que está en mí. Y les dice algo bien importante. Si quieren, vamos a ver Hechos capítulo 7. Y versículo 50. Versículo 51. Hechos capítulo 7 y versículo 51. Cuando Esteban se estaba defendiendo, al último de que les predica y de que les cuenta toda la historia, les dice esto: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis.
oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mis amados hermanos, esto era lo que Esteban estaba viendo. Esteban iba a morir en ese instante, Esteban iba a ser apedreado, Esteban iba a ser muerto, pero Esteban estaba lleno del poder de Dios y Esteban ardía como una zarza de fuego que había en él. Poder de Dios. Hermanos, ¿cuántos cristianos han sido puestos a prueba como Esteban? ¿Cuántos de aquí han sido acusados siquiera de muerte por seguir a Cristo? Ninguno, mis amados hermanos. Yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido de verdad por Cristo. Ninguno de nosotros ha sido mártir. A veces problemitas que a veces tenemos y renegamos de verdad a veces. ¿Por qué? Porque nos falta como Esteban ser llenos del poder de Dios y arder en espíritu y verdad, arder de verdad en el poder de Dios. Esto es algo, mis amados hermanos, que sin esto, si Esteban no hubiera tenido el poder de Dios, si Esteban no hubiera tenido el Espíritu Santo, Esteban ahí ni siquiera hubiera podido hablar ante esta gente que lo iba a matar y Esteban se hubiera perdido por completo. Pero otra cosa también, Esteban nunca hubiera podido hacer los milagros que el Señor hacía a través de él y vivir una vida que nadie recordara. Mis amados hermanos, de verdad que cuán importante es ser llenos del poder de Dios, cuán importante es arder en fuego. Arder en fuego, mis amados hermanos. Y esto podrá soñar a lo mejor muy arrebatado. Muchos se han de preguntar, ¿de qué hablas de arder en fuego? Esto es la presencia de Dios, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, cuando en los años, en 1800, empiezan los avivamientos en los Estados Unidos, en las primeras iglesias de Estados Unidos, la Biblia, bueno, no la Biblia, la historia de estas iglesias del avivamiento, dice que estaban los hermanos en el servicio, adorando a Dios, y que los vecinos llamaban a los bomberos que fueran ahí donde estaba la iglesia, porque miraban la iglesia que estaba en llamas, y llegaban los bomberos y no había nada. Era el poder de Dios que estaba en la iglesia ahí. Era el poder de Dios que estaba en la iglesia. Incluso, mis amados hermanos, en Estados Unidos también se han visto casas ardiendo cuando los hermanos están teniendo una célula. El fuego de Dios ahí, hermano. El fuego de Dios ardiendo en las vidas de cada uno. Y hermanos, cuando el fuego de Dios arde en la vida de uno, es algo bien importante, mis amados hermanos. No importa la situación que estés pasando, no importa el grande problema que tú tengas, eres a prueba de fuego, porque tú eres fuego, porque tú eres del fuego de Dios. Y el fuego de Dios está en ti y nada te va a tumbar, porque el Espíritu Santo es el que te guía, el que te sostiene. Pero ocupamos ser llenos del poder de Dios. Sin esto de verdad nos hacemos cristianos híbridos solamente por un ratito y que ya no sirve después. El seguir un evangelio ligero también esa es otra cosa que nos sirve. Ahorita en la actualidad de verdad hay iglesias que predican, solamente les predican a la gente lo bueno que ellos son y lo bien que son o lo bueno que son, y solamente les dan pláticas motivacionales. Pero eso, ¿de qué sirve, mis amados hermanos, si no hay un cambio de vida? ¿De qué sirve esto si no hay un cambio de vida, mis amados hermanos? ¿De qué te sirve una plática motivacional si el fin de todo es el infierno? Porque el otro día, mis amados hermanos, cuando mi hermano Roberto predicó, dijo algo que se me quedó mucho en la mente. Y luego decimos, bueno, lo que dice la Biblia.